Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica. Bienvenidos y bienvenidas a este programa del día de hoy. Nosotros aquí, Ezequiel Molina y quien les habla, Luis Núñez. Hoy día estamos muy complacidos del programa que vamos a compartir con el amigo Fabricio Gómez Mazar. Él no quería venir a este programa, tuvimos casi que forzarlo. No diga eso. Para que viniera. Porque el tema que le hemos propuesto tratar hoy es un tema que él parece que tiene cierto respeto por tratarlo a nivel individual, es parte de un movimiento. En estos tiempos de política, Fabricio y Ezequiel, los temas políticos tienen que estar prácticamente en todas las actividades y en todas las discusiones, porque el país se está jugando en esta época realmente una decisión importante que tiene que tomar en las elecciones del próximo 16 de mayo. Estamos hablando de un país que ha venido teniendo una actividad económica excelente, que ha venido fortaleciendo sus reservas internacionales y que ha mantenido su estabilidad económica. Un país donde los inversionistas internacionales están complacidos de venir a invertir sus capitales porque se sienten seguros de lo que se ha venido haciendo a nivel de política económica. Pero estamos inmersos y cada vez que esto ocurre siempre hay cierto nivel de preocupación de lo que pueda pasar, y ahí prácticamente lo que está haciendo el candidato de la oposición, criticando el gasto del gobierno en campaña, es parte de este ajetreo que normalmente se da en un movimiento, en una situación política como la que está viviendo la República Dominicana. Así que nosotros realmente necesitamos discutir en cierta medida con personas como Fabricio parte de esta problemática para ver en qué medida nosotros podemos realmente ir orientando a nuestros amigos de Agenda Económica. Pero ampliando un poco tu apertura, en política y cuando hay campaña siempre salen muchos movimientos. Salen movimientos que apoyan a un candidato, apoyan a otro. Regularmente el candidato, en este caso, que es el presidente que se está reeligiendo, tiende a que salgan más movimientos en apoyo de él que de la oposición misma. Sin embargo, y no porque está Fabricio con nosotros, a mí me agrada que movimientos dirigidos por la capacidad y la honestidad y el comportamiento social de gente como Fabricio son, en cierta manera, movimientos que hay que tomar en cuenta, porque no están buscando necesariamente insertarse en términos clientelistas en un gobierno próximo. Sencillamente, conociendo uno a Fabricio, conociendo uno los que están con Fabricio, definitivamente quieren incursionar en esa parte política para aportarle al país. Y en eso quisiéramos nosotros aprovecharte para que tú le digas a los amigos de Agenda Económica qué busca Fabricio dirigiendo movimientos en favor del presidente Danilo Medina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir con ustedes. Y desmiente que no diga que tú no querías venir. No, además ustedes tienen un productor que me encuentra aunque sea bajo la tierra. Se me consigue como sea. Primero decirle a algunos amigos dónde yo me encontraba o dónde nos encontrábamos la gran mayoría de los que estábamos hoy en Decisión Profesional, que como su nombre lo indica, es un grupo de profesionales que estábamos un poco en un limbo político y que teníamos experiencia de participación en la estructura de los partidos políticos, pero en la parte técnica, que es quizás la parte más invisible y más difícil, porque estamos para sustentar las ideas de política pública, pero no somos líderes políticos o no perseguimos un puesto de, digamos, de que tenga que intervenir la voluntad popular, sino que acompañamos a ese liderazgo y durante mucho tiempo estuvimos inmersos en los partidos políticos, en todos los partidos políticos hay detrás lo que le llaman los técnicos, pónganle comillas a eso, porque eso es muy amplio, pero nosotros participábamos allí. ¿Qué sucedió? Yo vengo de un partido, o yo milité en ese PRD histórico, del doctor Peña Gómez, que yo era muy jovencito cuando eso, pero dentro de las luchas intestinas, pues vino un proceso interno, donde mucha gente que estábamos allí nos sacaron de los registros
sin preguntarnos si renunciábamos y eso. Y bueno, nos fuimos o nos sacaron de manera abrupta del partido. Y sin embargo, nosotros no compramos nunca la idea de un nuevo partido. ¿Por qué no comprábamos eso? Porque la historia estaba ahí. Cuando un partido se fraccionaba, duraba muchísimo tiempo en volver a renacer y esa nueva opción tenía que tener una capacidad del liderazgo político nacional muy fuerte. Personas con una trayectoria como el profesor Juan Bosch o como el doctor Peña Gómez, como incluso a mí no me gustaba, pero el doctor Balaguer también, pues tenían esa capacidad, era otra época, ¿no? Que tenían esa voluntad férrea y esa capacidad de trabajo y de organización, que si a ellos les tomaba tiempo, imagínate a otros que no tenían esa experiencia y esa capacidad. Entonces nos quedamos en una suerte de limbo político y dijimos, no vamos a militar por ahora. Sin embargo, el presidente Danilo Medina, desde que llegó al poder, nosotros no le hicimos campaña, nosotros hicimos campaña con el candidato del PRD de entonces, que era el expresidente Hipólito Mejía. Sin embargo, el presidente Danilo Medina comenzó a implementar políticas públicas que nosotros, desde el espacio político y desde la academia, teníamos muchos años propugnando porque se llevaran a cabo. El caso del 4% a la educación. ¿Cuántas veces dijimos nosotros que eso no era un problema presupuestario, sino de voluntad política? Bueno, pues vino un presidente que tuvo la voluntad política para tomar esa decisión tan importante. Ver a un presidente frente al Congreso, decirle a su socio en la explotación de un recurso no renovable como el oro, mire señores, esto no es justo desde el punto de vista de la repartición de las utilidades. Este contrato debe rehacerse. Y lo hizo en un momento quizás muy difícil y donde la inversión extranjera es un tema neurálgico que hay que saberlo manejar. Se la jugó el presidente. Se la jugó y también, ¿por qué no decirlo? Porque no hay que ser mezquino en esto. El principal ejecutivo de esa empresa tenía una experiencia en materia diplomática que le llevó a entender que una inversión de más de 30 años y una explotación minera a esa escala, de alguna manera necesitaba tener una tranquilidad y una aceptación social para hacerla viable. Y llegaron a ese acuerdo y pues mejoró para el Estado Dominicano los recursos que provenían de ahí. Yo creo que esos son elementos que hacía tiempo uno no veía en un mandatario, de tomar riesgos, porque son medidas riesgosas, obviamente. Y ni hablar de un tema que para nosotros, que venimos de una matriz liberal, tenía un significado importante, que fue la exposición de motivos que envió el presidente con el proyecto de ley de la reforma al Código Penal, que después fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, para la redundancia, donde él establecía claramente que no se podía criminalizar el tema del aborto terapéutico y establecía las razones por qué. Para nosotros eso es una carta histórica. ¿Por qué? Porque muchos gobernantes aquí juegan a esa doble posición, a esa doble cara. Dicen una cosa, pero ponen en práctica o creen otra, pero hay que quedar bien con todo el mundo y no toman riesgo. Y yo creo que en materia política eso es sumamente importante, de que alguien diga, bueno, yo asumo esta posición, tomo este camino, y en toda decisión política, y sobre todo de políticas públicas, hay un riesgo implícito. Bueno, yo estoy dispuesto a correr ese riesgo. Hasta tal punto que un aliado histórico de su organización política terminó yéndose del gobierno y del apoyo hacia su partido. Bueno, esas son decisiones, porque las decisiones son costosas, no solo en economía, que decimos que no hay almuerzo gratis, también en política hay decisiones que tienen un costo y los dirigentes políticos tienen que estar dispuestos a asumirlo. Eso llevó a que, sin proponérselo, el presidente Danilo Medina de alguna manera nos quitara el discurso a muchos economistas del desarrollo que hacíamos actividad en partidos políticos. Eso de comenzar a invertir ese 4% de educación, el tema de las estancias infantiles. Y la forma democrática. La forma democrática, pero las estancias infantiles
ahí es donde comienza la desigualdad. Ahora, a propósito del impacto de Thomas Piketty en el mundo de las políticas públicas, ¿dónde comienza la desigualdad? En el sistema educativo, donde familias pueden enviar a sus hijos a esa educación inicial, donde los niños desarrollan todo este tema de estimulación temprana, que más adelante le va a servir para entrar, luego de que se gradúen en educación superior, a el mercado laboral. Igualar a la familia, independientemente de su nivel de ingreso. Y sobre todo en un país donde la mayoría de hogares está dirigido por mujeres de hogares que son monoparentales, que es una realidad que está ahí. Mujeres que hoy tienen que trabajar, que no lo hacían antes. Exactamente. Que ahora tienen que ir al mercado laboral. Y tienen un esquema porque se vincula no solo el cuidado, sino con el tema de la educación inicial. Bueno, esas eran las políticas que durante tantos años nosotros defendimos del espacio público y desde la academia, formando jóvenes líderes políticos con el programa que hizo la AID y otros programas que nos buscaban. Miren, nosotros queremos que formen a los futuros dirigentes políticos. Bueno, eso se está llevando a cabo. Entonces, el presidente Medina nos quitó el discurso. Nosotros comenzamos a reunirnos con un grupo de amigos en el INTEC, en la Pucamaima, y después comenzamos a sentarnos y dijimos, miren señores, nosotros tenemos que comenzar a participar en la política y entender que quien acoge nuestras políticas públicas debe ser quien nos represente políticamente. Porque estamos en el esquema de la democracia. Y como estábamos en este limbo político, nosotros dijimos, bueno, creo que quien mejor representa las ideas que históricamente nosotros venimos sustentando, desde el doctor Peña Gómez, con aquel primero la gente, es Danilo Medina. Quizás en principio era difícil de entender o era un trago amargo para quienes históricamente veníamos, aunque de la misma matriz liberal, pero de la atomización clásica e histórica que tenía esa matriz que se iba dividiendo. Militando en otro partido, Pero, en otra corriente. Obviamente, el padre de las ideas democráticas de este país es el profesor Juan Bosch. Y que por esa tradición de división que ha tenido el sector liberal de la política dominicana, pues se dividió de su alumno, que fue el doctor Peña Gómez, que fue, digamos, el líder que nosotros seguimos hasta el momento de su muerte. Entonces, eso es importante, sobre todo para muchas personas que pueden no entender el cambio o la forma de ver. Uno, quizás el que está siguiendo el proceso político norteamericano, se está dando cuenta del fenómeno de Bernie Sanders, que mucha gente se pregunta, ¿y cómo este señor senador de un estado que quizás no es muy grande, ni muy poderoso, hoy está amenazando, digamos, la candidatura de Hillary Clinton, una figura política excepcional, no solo por ser esposa del expresidente Bill Clinton? ¿Por qué? Porque está articulando ideas políticas que reclama su sociedad. Y ahí está. Hoy la discusión en el Partido Demócrata es quién representa esa idea fundacional liberal y de apoyo a las mayorías, que tiene que ver con la protección social. Nosotros tenemos aquí qué significa el gobierno de Danilo Medina. Dos elementos interesantes. Hacía años que no veíamos a un presidente que aumentaba el gasto social y al mismo tiempo disminuía el déficit fiscal. Es decir, eso a nivel macro, nosotros los profesionales de economía y la finanza podemos entenderlo, pero nos llama la atención. Sin embargo, el impacto en las políticas públicas, en el tema de la tanda extendida, todo lo que eso significa. Señores, el desarrollo económico local que se está dando en el entorno de las escuelas y la tanda extendida es impresionante. Las microempresas que nutren el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar están generando un desarrollo económico anclado precisamente en la inversión educativa. Y ese impacto durante muchos años está explicado en los manuales de desarrollo económico local que tantas veces nosotros anhelábamos que se cumplieran. Bueno, esos son fenómenos de estudio y ojalá ese efecto multiplicador que tiene la inversión educativa sobre las comunidades se siga viendo, porque a veces las políticas públicas impactan positivamente
y ni siquiera lo que diseña la política pública lo tenían como un elemento original, sino que se va produciendo. Permítanos un corte y yo quiero que sigamos hablando un poco de eso, de ese impacto económico que se ha generado a través de la construcción de escuelas y de la tanda extendida, etcétera, etcétera. No nos corten, amigos. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana y un servidor Ezequiel Molina Saldo comparten el programa con Fabricio Gómez Mazara. Fabricio, decisión profesional, como yo decía en mi introducción, no me parece que va a ser un movimiento más. Y aparte de las preguntas que te quiero hacer sobre tanda extendida, sobre suplidores a esas escuelas, yo también quiero que tú me saques un par de minutos para que nos diga, si no puede ser en este segmento, en el siguiente, qué va a proponer Decisión Profesional en el próximo gobierno. Porque me imagino, vuelvo y te digo, que no se va a quedar simplemente como un movimiento que va a upar y se pasaron ya, terminó el 16 de agosto, ganó Danilo Medina y ahí se desapareció Decisión Profesional. Pero antes, quiero que mantengamos el asunto. Doña Yocasta Guzmán Santos, la directora ejecutiva de contrataciones públicas, de compra y contrataciones públicas, había dicho en este programa que ellos han desarrollado una estrategia de buscar suplidores, de motivar a suplidores. O sea, antes los suplidores de Estado eran 2 o 3, claro, y el Estado no se preocupaba porque aparecieran más, sino que si tú querías venderle, ofrécele, pero yo no te voy a buscar para que me ofrezca, ni te voy a decir, mire, el Estado necesita de esto, tú puedes mejorar ese producto para que pueda ser suplido al Estado y además te vas a formalizar. Antes eso no se estaba viendo. Entonces, yo siento que esta democracia en términos de suplidores del Estado ha ayudado mucho a lo que es una distribución mejor del ingreso. Pero, ¿cómo tú entiendes que va a hacer en los próximos 4 años ese mismo desarrollo? Y sobre todo que yo quiero que tú me hables también del programa de solidaridad, que la oposición ha dicho que es clientelista, que es populista. Entendemos que no, porque al mismo tiempo que lo ataca, dice que va a aumentar de 850 a 1.280. Entonces no entiendo un poco esa parte. Quiero que tú nos la expliques. Mira, cuando salieron esas declaraciones, nosotros en Decisión Profesional dijimos que esto era una suerte de demagogia fiscal. Es decir, solo en un país como el nuestro, o a veces la política que se hace, alguien dice que va a aumentar el gasto público sin identificar la fuente. En cualquier otro país del mundo, bueno, usted tiene que decir a quién va a sacrificar, porque este es un juego suma cero. Es decir, si lo va a hacer con recursos intrapresupuestarios, tiene que decir a qué cartera tú vas a sacrificar, o si lo vas a hacer vía aumento de la deuda, o si vas a proponer una reforma fiscal para aumentar los impuestos y tener más recursos fiscales. Yo creo que eso es lo primero que hay que establecer, y no decir yo voy a aumentar tal cosa y he identificado algunas fuentes, pero no dice cuáles. Y lo lógico es que ahora, sobre todo si tú eres un profesional de la economía y la finanza, no puedes alegar ignorancia sobre ese tema. Entonces se supone que ahí no hay ignorancia, sino hay otra cosa, y nosotros dijimos, bueno, a nosotros eso es demagogia fiscal, que tú comiences a decir, me saco 5 centavos del bolsillo de la camisa para ponérmelo en el bolsillo del pantalón. Los temas presupuestarios no son tan fáciles.
si hay algo que tiene el presupuesto nacional es su amplia restricción. Es decir, cuando tú miras el servicio de la deuda más lo que tiene que pagar o el 4% a la educación, tú tienes un presupuesto extremadamente rígido. Y sobre todo, cualquier modificación presupuestaria por la ley de presupuesto tiene que ir al Congreso. Si no es un tema tan fácil que yo pueda decir, no, yo voy a quitarle a aquel, le voy a dar a aquel. Cualquier, repito, modificación presupuestaria es vía una ley. En el caso de todos estos programas de ayuda condicionada, yo creo que hay que reconocer algo. Se ha aprendido bastante y se ha madurado. Si bien en principio todo el tema de las condicionalidades no se podía cumplir, ahora hay una parte importante de esas condicionalidades que se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque los que están, creo que el ADES, que es la administradora de subsidios sociales, trabaja sobre la base del CIUBEN, que es un registro admirable de cómo se va haciendo, incorporando a las personas. No es cualquiera que entra, tiene que tener ciertas condiciones socioeconómicas que te conviertan automáticamente en un, a mí no me gusta decir beneficiario, sino en un titular de derechos y formar parte de esto de los programas de ayuda condicionada. Y de verdad, el que ve ese programa, el que ve el trabajo que está haciendo Prosoli, primero con la gran barrera a la entrada que tienen esos programas, que es el tema de la identificación, de la identidad. Se está trabajando muchísimo, aquí hay un serio problema como se llamaban antes, de muertos civiles, que no tiene que ver ni siquiera con nuevos o con inmigrantes, tiene que ver incluso a veces con una tradición familiar de padres irresponsables que no declaran sus hijos, y un tema ya más microeconómico y cultural, por llamarlo de alguna manera, y desde ahí comienza el trabajo de estos programas hasta dar seguimiento a todo este tema. Fíjate si hay un problema de desinformación, que los dirigentes del PRM hablaban de uno de los programas o de uno de los componentes del programa. Es decir, como eres primero es un componente, pero el que tiene varios hijos, pues recibe el incentivo a la asistencia escolar y recibe bono luz y recibe bono gas, dependiendo cómo, en promedio, una familia de 4 hijos va a estar recibiendo 2,000 y tantos pesos cuando tú haces la sumatoria de los programas a los que están adscritos. Por eso me sorprende tanto que hablaran de cifras de aumentar un solo componente y sobre todo sin dimensionarlo. Ahora mismo solo en Como Eres Primero hay cerca de 700,000 titulares de derecho. Es decir, aumentar la proporción, ellos hablaban casi de un 60%, estamos hablando de 9, 10 mil millones de pesos por lo bajo. ¿Y de dónde vas a sacar? ¿Dónde va en un presupuesto tan estrecho? ¿De dónde vas a sacar esos recursos para cumplir con ese programa que anteriormente criticaba y que ahora dice que hay que ampliar, dándole un espaldarazo indirecto a quienes trabajan en esos programas? No, y agregarle a eso que se destapa criticando la política de endeudamiento. Sí. Cuando tú lo que estás hablando es de aumentar el déficit. Porque ¿Y qué tiene así, tal vez una o dos propuestas que tenga en carpeta decisión profesional para un próximo gobierno? Mira, un punto que nosotros estamos tratando, porque tenemos a 2 de los mejores urbanistas del país, vamos a hacer un evento sobre el tránsito en Santo Domingo y Santiago. Recientemente, y te estoy hablando de un tema que estoy aprendiendo con ellos, no que manejo, se aprobó la ley de ordenamiento territorial, que de alguna manera le va a dar una descripción más específica al uso de suelo aquí en el país. Ellos van dentro de ese marco regulador, por decirlo de alguna manera, van a comenzar a hablar de soluciones viales importantes. Mira, durante mucho tiempo la clase media cayó o caímos en nuestra propia trampa. Hay problemas que solamente se pueden resolver
de manera colectiva. El transporte es uno de ellos. Correcto. Nosotros en la clase media entendimos, bueno, a falta de un transporte Vehículo público, propio. comenzamos a comprar vehículos propios y ahora, lamentablemente, eso nos está jugando una mala pasada. ¿Cuál es el criterio? El criterio no es que la gente siga comprando vehículos, sino que pongamos nuestro sistema de transporte masivo de forma tan atractiva que la gente prefiera dejar sus vehículos y transportarse ahí. Como ocurre en otras partes del mundo. Como ocurre en otras ciudades del mundo. Suiza, por ejemplo. Por ejemplo, ahora con la extensión de la línea 2 del metro y un teleférico que se está poniendo para traer a las personas de Sabana Perdida y otros elementos, pues se estima que más de 100.000 personas van a llegar de forma muy rápida al centro de la ciudad y va a haber que hacer una suerte de redistribución de todas las rutas, no solo alimentadoras, sino distribuidoras para llevar a las personas a sus lugares de destino. Yo creo que lo que tenemos que apostar es a seguir abriendo ese transporte masivo, a ver cómo mejoramos la ciudad y la ponemos en condiciones de que todos podamos vivir. En algunas ciudades, sobre todo en la municipalidad, se diferencian los horarios de entrada de clase, se hacen algunos elementos que podrían morigerar este tema del tránsito. Me imagino que también tendrán alguna propuesta económica, pero eso lo vamos a dejar para el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos con Fabricio Buenmazara, el programa Agenda Económica. La propuesta de transporte que tú nos acabas de decir, de transporte colectivo de pasajeros, me imagino que tal vez la van a ampliar a una propuesta de transporte de mercancía. Claro. Si es así, pues nos las amplía, pero también alguna parte, alguna propuesta económica que tengan específica. Claro que sí. Para terminar con el tema de transporte, ahí en el Congreso había, y creo que se retiró, una ley de concesiones que complementaría esa ley de compras y contrataciones de bienes y servicios. En ese sentido, lo lógico es que comencemos ya a hacer concesiones formales y a unificar la regulación en materia de tránsito y transporte. Porque si bien es cierto, hay empresarios del transporte que históricamente se han mal denominado sindicalistas, ellos tienen concesiones informales. Y lo lógico es que tú tengas una concesión formal donde sea parte de una política de transporte unificada, donde tú digas, bueno, vamos a hacer un estudio de tiempo y movimiento, cuál es el costo que significa el precio del combustible que utilice, y tú hacer una estructura tarifaria tanto para el transporte urbano e interurbano, que la gente o que el regulador puede establecer un límite máximo o una tasa de ganancia específica para el negocio y sobre todo que le exija a los concesionarios una serie de elementos de seguridad y de comodidad para los pasajeros. Yo creo que eso va a redundar en hacer mucho más atractivo el uso del transporte masivo para las personas, porque mucha gente no, digamos, excluyendo al metro, que quizás es el que tiene unos niveles de confort más atractivos, los demás medios de transporte pues carecen de esa función de atracción y mucha gente prefiere, a pesar de los tapones, seguir en sus vehículos privados. Pero Fabricio, escúchame que te interrumpa. Es un tema bien complejo porque lo que uno percibe es que el transporte, el sistema de transporte o servicio,
primero no es un servicio de mercado, porque es un servicio manejado por grupos monopólicos Claro. que obligan a que se le compre el servicio bajo sus condiciones e incluso entorpecen que, por ejemplo, usuarios del servicio puedan tener su propio medio, Claro. porque le crean situaciones difíciles. Esa situación que se ha venido dando con el apoyo político, porque hay que entender que este es un tema que se ha manejado políticamente de manera histórica, y los políticos siempre han permitido que los sindicatos, o los llamados sindicatos, hagan lo que ellos quieren por razones de conveniencia política, dejando el interés nacional y el interés del Estado al margen para permitir que esta gente se conviertan realmente en príncipes y más en autoridad que la propia autoridad. Porque el planteamiento aquí debería ser que haya una política de Estado a la cual ellos se asimilen, Claro. como tú decías, que sean parte de esa estructura y que lo hagan en el marco de la ley y obligado por las reglamentaciones y el ordenamiento que establece esa política. Y no que aquí las autoridades le tengan miedo a los sindicatos y a los dueños de esas agrupaciones, simplemente porque te hacen una huelga y te hacen un escándalo y te generan un problema político de un día para otro. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que superar y de alguna manera es un tema que los propios empresarios vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Sí, mira, cualquier, digamos, servicio público, como el caso del transporte, que sea regulado por el Estado, requiere de transparencia. Es decir, en el sentido de que, bueno, se diga a quienes tengan esas concesiones, transparente en cuál es el flujo de recursos, su ganancia que van a tener, incluso para ser pasibles de financiamiento formal por el sistema financiero dominicano. Yo creo que a ellos les ayudaría eso, incluso el costo del financiamiento le bajaría, porque si ellos pueden mostrar que van a tener un flujo asegurado, pues obviamente todo el tema del riesgo asociado a eso, sobre todo si es un flujo garantizado por el Estado a través de una concesión, lógicamente su costo de endeudamiento va a bajar. Entonces, esos temas de transporte, yo creo que es importante que ya comencemos a través de alianzas público-privadas, donde se establezcan cuáles son las reglas de juego. Y los privados puedan entrar y lo hagan de manera formal. Otro tema que nosotros vamos a plantear es la propuesta de que se amplíe el plazo de la ley de recapitalización del Banco Central por lo menos a un plazo de 25 años, que es el plazo que se da en la región, desde Chile, desde México, en otros países donde ha habido este tipo de crisis financiera que se ha ido de alguna manera diluyendo de forma intergeneracional. ¿En qué año fue la de Chile? Fue en el año 83-84, que fue cuando hubo una crisis en el modelo, sobre todo por el tema de los términos de intercambio que tuvo que devaluar, y ahí entró en todo el sistema financiero chileno, hubo que estatizarlo prácticamente. Y en ese sentido, pues eso lleva más de 35 años que se ha estado enfrentando. En el caso dominicano, recuérdense que la ley de recapitalización habla de un plazo inicial de 10 años. De 10 años. Yo creo que se debe establecer un plazo de 25 años más y establecer flujos entre 0.3 y 0.5 del Producto Interno Bruto de suelta y manera que se pueda, digamos, pueda ser llevable desde el punto de vista presupuestario y fiscal. Y además... Estás hablando de unos 20.000 millones de pesos. Sí, que se anuales. establezca entre 0.3 y 0.5, eso va a ir variando porque es una medida real, pero también que se establezca un límite máximo de emisión de valores anual y que eso se establezca de suerte y manera de que en términos netos la deuda se pueda ir desmontando en ese plazo. Yo creo que eso le va a dar mucho más holgura presupuestaria al gobierno y va a llevar, digamos, más tranquilidad, a pesar de que el Banco Central ha manejado bastante bien Como el esto es tema. un poco delicado y a veces los amigos de Agenda Económica no lo entienden bien, explícalo bien esta propuesta tuya, o sea, llevar a 25 años la recapitalización y que haya... Ampliar a 25 años. Y que haya límite de endeudamiento. Sí, lo que quiero decir es que, mira... Quizás, escúchame, Fabricio, lo que ha pasado hasta ahora, Ezequiel, es que
a 10 años, cuando se estableció la ley, Sí, es muy se rápido. pusieron unos porcentajes Sí. del PIB para 1.7 fines muy de alto. traspasarlo al Banco Sí, Central sí, es muy alto. como parte del desmonte de esa deuda, Totalmente de acuerdo. que en las situaciones fiscales del Estado Claro. no se han podido cumplir. Claro que sí. Entonces es una ley que no se está cumpliendo como fue prevista, a pesar de que no se está haciendo nada ilegal, porque está manejándose dentro de la ley de presupuesto. Sí. Pero si lo que queremos es buscar una solución viable y manejable de este problema, hay que plantearlo en el largo plazo, Sí. no en un periodo de 10 años, porque el monto de esa deuda el Estado no puede pagarla en un periodo tan No, está corto. correcto. Lo que Incluso, quiero es que Fabricio le dé Ok. un poquito más de... que reitere un poco y Sí. lo haga... El criterio es bien el explícito. siguiente: una vez se venza la ley, creo que en el 2017 o el 2016, que se establece. A que no esperen, no lo hagan antes de vencimiento, que esperen el vencimiento de porque los se 10 años. puede- hay que ir trabajando. en el se proyecto. puede ir trabajando durante tanto. Se abra un periodo adicional de 25 años, que se establezcan flujos incluso menores. Ustedes van a presentar la Entre 0, propuesta. sí, entre 0.2, 0.4 por ciento del PIB todos los años, que es una cifra que no presiona tanto el presupuesto nacional, y que además se establezca un límite de emisión de nuevos valores máximo al año, de suerte y manera que en términos netos se vaya desmontando la deuda. Eso es tomando en cuenta que para esa época en que se vence ya, para el año que se vence esos 10 años, ya vamos a tener una nueva ley fiscal. Claro, eso puede ser una parte complementaria a este pacto fiscal, pero se puede ir comenzando a hacer desde antes porque, señores, los déficits cuasi fiscales son compromisos fiscales. Correcto. Es decir, yo creo que hay un subterfugio ahí que la gente, y si hoy de alguna manera no se ha podido desmontar como se estaba previsto en la ley, ha sido por falta de recursos provenientes del tema presupuestario, no porque la parte monetaria no ha hecho su trabajo. Exacto. Y yo creo que eso es importante de establecerlo para ser bastante claro. Además, ningún país del mundo se ha dado una ley de tan corto plazo. Porque de verdad, para un monto tan grande. para un monto de un 20% del Producto Interno Bruto como fue la crisis. Permítanos el último corte comercial. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy en día hemos estado conversando, Ezequiel y quien les habla, con Fabricio Gómez Mazara. La idea original de que viniera al programa era para hablar de ese movimiento de decisión profesional 2016 que se activó a finales del año pasado, ¿verdad? Sí. Producto de un grupo de profesionales críticos, inquietos, de todas las ramas del saber, que se plantearon la necesidad de que los profesionales participen de la política para que desde dentro puedan participar y hacer propuestas para la solución de los problemas nacionales. Parece que el ambiente que genera el desarrollo y la presidencia bajo la gerencia, si se quiere, de Danilo Medina, le crea el ambiente apropiado para que ellos puedan ser parte de la solución de los problemas fundamentales que tiene la sociedad dominicana y hacer propuestas técnicas
no, si se quiere, no politizadas, sino propuestas ambientadas en un ambiente de interés nacional, que es lo que ha estado planteando hoy Fabricio en este conversatorio que hemos estado teniendo. Y me alegra mucho esto, Fabricio, porque la verdad es que a veces la política se maneja de una manera en el país tan crítica y tan dispersa en cuestiones que no son fundamentales, que la verdad es que hay que insertarse en ella, y hay que ser parte, porque cuando uno se plantea una posición de indiferencia, lo que está es permitiendo que sean los malos políticos los que manejen el escenario, y entonces las soluciones son difíciles de encontrar en ese tipo de ambiente. Así que yo felicito al movimiento y creo que es un buen paso, y más con la intención que ustedes tienen de hacer propuestas de esta naturaleza. Ese tema que ustedes plantean de modificar la ley de capitalización del Banco Central es un tema fundamental. Mucha gente tal vez no lo mide en esa dimensión porque no entiende, es un tema muy especializado que no se entiende bien, pero tiene efectos fundamentales, y lo que uno quisiera fuera que en ese ambiente de institucionalidad de que habla Ezequiel, las leyes sean cumplibles. Claro. Porque ese es el tema de esta ley. Sí, sí. Y lo importante es eso. Miren, a pesar de que la clase media y los profesionales no son el foco fundamental de las políticas del presidente Danilo Medina, porque en principio tiene que atacar, digamos, a los sectores más vulnerables, a los que tienen mayor representación en la sociedad, pero sí esas políticas públicas también han mejorado el bienestar de la clase media. Pero no lo podemos dejar solo a él en esa gran Claro. Sí también, de manera indirecta, ha mejorado el bienestar de la clase media. Cuando uno mira el resultado del crecimiento económico del país el año pasado de un 7%, y uno va al tema del crecimiento del crédito al sector privado del sistema financiero consolidado, uno se da cuenta de que el crecimiento fue empujado fundamentalmente por la demanda interna, por el tema del consumo y la inversión, anclado en las tasas de interés real más bajas que ha tenido la economía en la última década. Es decir, por el hecho de mantener una inflación controlada, recordemos que la tasa de referencia del Banco Central prácticamente ha estado congelada por 2 años, no ha habido grandes variaciones, y eso le ha permitido a la clase media tener acceso a crédito a una tasa que no ha tenido grandes variaciones y que en términos reales se ha mantenido, digamos, de manera asequible. Los que tenemos préstamos hipotecarios, préstamos de vehículos, pues lo sabemos perfectamente. Dentro de ese sector, ¿cuál fue el que más creció? El crédito a las microempresas. No es casualidad. Estamos hablando de que los suplidores del Estado han crecido de una manera exponencial y que otros negocios vinculados, por ejemplo, al sector turismo, que está creciendo, también han generado pues nuevos negocios, oportunidades de negocio a estas pequeñas estructuras productivas. También otras que están más integradas al tema de la exportación por todas estas visitas sorpresas del presidente, que de sorpresa solamente tienen el nombre porque hay toda una planificación detrás. En el caso del consumo y en el caso de la construcción de viviendas, todo el tema inmobiliario se ha revolucionado. Para que la gente tenga una idea, hay un efecto que muchas veces uno no quisiera decir por lo que genera aguas abajo, pero es un indicativo de que el acceso al crédito ha mejorado el bienestar de la clase media. Correcto. El año pasado se vendieron 30.000 vehículos nuevos. Eso es una cifra récord. Así es. Y todas las instituciones financieras que hacen estas ferias de automóviles el año pasado, pues les fue sumamente bien. ¿Y quién es el beneficiario principal? Fundamentalmente la clase media y los profesionales, los pequeños empresarios, que no solo buscan unidades para apoyar todo el tema del esparcimiento, sino también para apoyar temas de carácter productivo. Ahí está, digamos, ese resultado de cómo una política monetaria o una estabilidad macroeconómica anclada en una política monetaria con tasas de interés reales bajas mejora también el bienestar de la clase media y de los pequeños empresarios.
Yo creo que eso es un tema fundamental, porque como la clase media no recibe bono luz, no manda a sus hijos a la tanda extendida, pudiera decir, bueno, yo me siento un poco fuera de esas políticas, sin embargo, de manera indirecta también está siendo beneficiario de esta política. Yo creo que nos quedan tal vez 2 minutos, 3 minutos. Me gustaría rápidamente que tú nos des la opinión sobre cómo ha manejado el gobierno la parte migratoria. Recuerda que tuvimos una ley del Tribunal Constitucional, luego vino el presidente de la República y creó una ley para no contradecir la emanación del decreto de la parte del tribunal. Sin embargo, por ese manejo perdió unos aliados que dicen que el gobierno vendió la soberanía. ¿Qué opinión tiene Decisión Profesional? No Fabricio, sino Decisión Profesional. Mira, o Fabricio. Nosotros creemos que hay un tema estructural que es innegable. Nosotros hablamos de la tradición cultural de los famosos muertos civiles, en este caso dominicanos, que su familia no lo declaraban. Y eso ha generado un serio problema. Imagínense en el caso de los migrantes que vienen desde Haití, donde hay un registro civil tan débil, tan precario. Es decir, es muy difícil tú poder empadronar migrantes que en su país de origen tampoco tienen documentación. No tienen documentación. Entonces, es un tema estructural muy fuerte que va a afectar cualquier decisión de un tribunal, cualquier ley, porque, repito, una ley no puede subsanar eso. Tiene que tener un diseño tan detallado como estos plazos que se dieron para que ellos fueran, pero muchos de ellos iban y no tenían documentos de su propio país. Es decir, mientras República Dominicana hacía ese proceso gratis para los inmigrantes, en sus países de origen le cobraban una tasa. Y no le interesaba. Para que obtuvieran esos documentos. Entonces yo creo que esa intrahistoria que dificulta esos procesos, es interesante que comience a narrarse, que comience a ponerse en el discurso migratorio para que pueda entenderse. Cuando ahora uno ve al secretario general de la OEA hablando del proceso electoral de Haití, que dice que el sistema electoral de Haití no da ninguna garantía a los participantes, esa opinión es sobre su registro civil y electoral. Fíjate cómo una opinión distinta como la que él dio, quizá por desconocimiento de este tema, porque es un tema lo suficientemente local como para que cualquiera que viva fuera de estos países histórico lo pueda entender. Por eso es que hay que explicarle. Fíjense cómo el secretario general de la OEA dijo que se negaba, hace ya varios meses, que se le negaba a los migrantes una serie de derechos, y sin embargo, cuando ve el problema electoral en Haití, dicen que no hay garantía, pero el registro civil, más adelante, es el registro electoral. Bueno. Y es una admisión de manera indirecta. Por eso digo que este tema no es blanco y negro. Exacto. Este es un tema que tiene grises y hay que hacerlo de manera paciente, porque tantos años de relación no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Fabricio, como Decisión Profesional le falta mucho trabajo por hacer. El programa va a seguir abierto para que tú acudas a él y siga dando a los amigos de Agenda Económica cómo va Decisión Profesional. Bueno, gracias voy a enviar otros amigos también. Gracias a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa.